Otoño de 1942, en la bahía de Chesapeake, el portaaviones de escolta USS Sangamon esperaba anclado mientras la Marina estadounidense probaba uno de sus cazas más prometedores. El avión era el Vought F-4U Corsair. Sobre el papel parecía una bestia perfecta, rápido, potente, resistente y armado con una fuerza brutal para un caza monomotor. Pero cuando el teniente comandante Sam Porter intentó posarlo sobre la cubierta del portaaviones, la historia cambió de tono. Hizo una aproximación, luego otra más, y después de 4 intentos tensos, decidió alejarse. Su conclusión fue clara: el Corsair era demasiado peligroso para operar desde cubierta en esas condiciones. La Marina de Estados Unidos tomó nota. No canceló el avión, porque el potencial era enorme, pero sí retrasó su uso masivo en portaaviones hasta que se resolvieran sus problemas. Así, el caza que debía dominar el combate naval terminó enviado principalmente a bases terrestres del Cuerpo de Marines, mientras el más dócil Grumman F-6F Hellcat se convertía en el favorito de la flota. Parecía una paradoja. El caza más poderoso de Estados Unidos no podía ser usado con seguridad desde los portaaviones para los que había sido pensado. Y entonces aparecieron los británicos. La Fleet Air Arm, el brazo aéreo de la Royal Navy, miró aquel avión difícil con otros ojos. No vio solamente un problema, vio una oportunidad. Recortó las puntas de las alas, modificó detalles de cabina y visibilidad, ajustó procedimientos y, sobre todo, perfeccionó una forma distinta de aterrizar. Una aproximación curva que permitía al piloto mantener la cubierta a la vista hasta los últimos segundos. Mientras la Marina estadounidense todavía avanzaba con cautela, los británicos empezaron a usar el Corsair desde portaaviones en combate. Lo llevaron desde los fiordos helados de Noruega hasta las aguas cercanas a Japón. Lo usaron contra el acorazado Tirpitz. Lo enviaron sobre refinerías japonesas en Sumatra. Lo emplearon para frenar ataques kamikaze durante la campaña de Okinawa. Y en el último día de combate de la Segunda Guerra Mundial, un piloto de Corsair de la Fleet Air Arm ganaría la Cruz Victoria con un ataque que le costó la vida. Esta es la historia de cómo Gran Bretaña tomó un caza que los estadounidenses habían dejado en espera, lo domó a su manera y lo convirtió en una de las armas más letales de sus portaaviones. Los problemas del Corsair empezaron, curiosamente, con su propia genialidad. En 1938, la Marina de Estados Unidos pidió a Vought un nuevo caza alrededor del motor más poderoso disponible, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Aquel motor radial entregaba alrededor de 2.000 caballos de potencia. Para la época era una cifra enorme. El jefe de diseño, Rex Basel, se enfrentó de inmediato a una dificultad muy concreta. Un motor tan potente necesitaba una hélice enorme para transformar esa potencia en empuje. La hélice del Corsair tenía algo más de 4 metros de diámetro. Era inmensa para un caza monomotor, y una hélice tan grande creaba otro problema. Si el avión se diseñaba con alas rectas y una disposición convencional, el tren de aterrizaje tendría que ser demasiado largo para que las palas no golpearan el suelo. Un tren largo habría sido frágil. Y en un portaaviones, donde los aviones no aterrizan con delicadeza, sino que prácticamente se estrellan de forma controlada contra la cubierta, un tren frágil era inaceptable. La solución de Basel fue tan extraña como brillante. Las alas bajarían desde el fuselaje y luego volverían a subir hacia las puntas, formando la famosa ala de gaviota invertida. Con esa forma, el fuselaje quedaba más cerca del suelo, el tren de aterrizaje podía ser más corto y resistente, y la enorme hélice seguía teniendo espacio suficiente. El resultado visual era inconfundible. El Corsair parecía agresivo incluso parado. El prototipo voló por primera vez el 29 de mayo de 1940 y desde el primer momento demostró que Vought había creado algo especial. El XF-4U1 se convirtió en el primer caza monomotor estadounidense capaz de superar los 640 km por hora en vuelo nivelado. La versión de producción F-4U1 llevaba 6 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros, con unas 400 balas por arma. Eso daba al piloto cerca de 35 segundos de fuego continuo, una eternidad en combate aéreo. Su alcance interno superaba los 1.600 kilómetros, su techo de servicio pasaba de los 11.000 metros y su régimen de ascenso rondaba los 900 metros por minuto.
En una hoja de características, el Corsair parecía el mejor cazaembarcado del mundo, pero una cubierta de portaaviones no perdona las hojas de características. Allí no importaba solo la velocidad máxima, importaba ver la cubierta, importaba tocar con precisión, importaba enganchar los cables de frenado, importaba que el avión no rebotara, no se cruzara, no rompiera el tren y no se llevara por delante a media cubierta. Y ahí empezó el drama. Los primeros informes de combate en Europa habían convencido a la Marina estadounidense de mover el armamento del Corsair desde el fuselaje hacia las alas. Ese cambio desplazó los depósitos de combustible internos. Para compensarlo, Vought instaló una gran célula de combustible delante de la cabina. El asiento del piloto quedó más atrás y con el enorme motor radial delante, el morro del Corsair se convirtió en una pared durante la aproximación. En una pista terrestre eso ya era incómodo, en un portaaviones era peligrosísimo. Durante una aproximación recta, el piloto podía perder de vista al oficial de señales de aterrizaje, el hombre que le indicaba si debía bajar, mantener, cortar potencia o abortar. El problema no terminaba ahí. El tren de aterrizaje absorbía el impacto, pero podía rebotar con violencia. El avión tocaba cubierta, saltaba de nuevo al aire y pasaba por encima de los cables de frenado. Si eso ocurría en el momento equivocado, el Corsair podía terminar contra las barreras, contra otros aviones o directamente por el costado del barco. La enorme hélice y el motor también producían un par brutal. A baja velocidad, cerca del límite de pérdida, el ala izquierda podía entrar en pérdida antes que la derecha. El avión tendía a caer hacia un lado justo cuando el piloto tenía menos margen para corregir. Había además fugas de aceite hidráulico que podían manchar el parabrisas durante la aproximación, reduciendo todavía más la visibilidad. El resultado fue que las primeras unidades navales estadounidenses sufrieron una cadena de incidentes. El Escuadrón 5F-12 recibió Corsair en octubre de 1942, pero terminó pasando al Hellcat. El famoso VF-17, los Jolly Rogers del comandante Tom Blackburn, también vivió una etapa difícil durante sus pruebas a bordo del USS Bunker Hill. El Corsair era magnífico en el aire, pero en la cubierta parecía tener voluntad propia. La Marina estadounidense decidió esperar. El cuerpo de marines, en cambio, lo necesitaba urgentemente en tierra. El 12 de febrero de 1943, el escuadrón VMF-124 llevó el Corsair al combate desde Henderson Field en Guadalcanal. Allí, sobre pistas de tierra, el avión pudo demostrar su velocidad, su resistencia y su pegada, pero su carrera como caza embarcado estadounidense quedó por un tiempo detenida. El Hellcat se convirtió en el caza principal de la flota porque era menos espectacular, pero mucho más amable sobre una cubierta. Y mientras Estados Unidos corregía el problema con prudencia, la Royal Navy miraba su propia situación y entendía que no podía esperar tanto. La Fleet Air Arm tenía un problema serio. En 1943, sus cazas embarcados no estaban a la altura de lo que exigía la guerra. El Supermarine Seafire, una versión navalizada del Spitfire, era rápido y elegante, pero sufría mucho en los aterrizajes sobre portaaviones. Su tren estrecho y su estructura delicada convertían cada toma en una apuesta. El Martlet, la versión británica del Wildcat, era resistente, pero ya no ofrecía las prestaciones necesarias frente a los mejores cazas enemigos. Los portaaviones británicos necesitaban un caza con más velocidad, más alcance y más poder ofensivo, y el Corsair, con todos sus defectos, ofrecía exactamente eso. Bajo los acuerdos de préstamo y arriendo, Gran Bretaña pidió el avión. Los estadounidenses lo entregaron. La primera unidad británica de Corsair, el Escuadrón Naval 1830, se formó el 1 de junio de 1943 en la base aérea naval de Quonset Point, en Rhode Island. Su comandante era el teniente comandante D.B.M. Fides. Los británicos no recibieron un avión fácil, recibieron una máquina rápida, pesada, potente y temperamental, y se pusieron a trabajar. El precio fue alto. El 9 de enero de 1944, durante las primeras calificaciones de apontaje del Escuadrón 1830 a bordo del HMS Illustrious en el Clyde, Fitz murió. Su Corsair falló los cables de frenado, golpeó la cubierta con la punta de un ala y cayó por el costado.
no fue recuperado. 3 meses más tarde, el teniente comandante R.J. Cork, uno de los pilotos más condecorados de la Fleet Air Arm, murió en una colisión en tierra entre dos Corsair en China Bay, Ceilán. Cork había combatido en la batalla de Inglaterra y en los convoyes de Malta. Era un piloto de enorme experiencia. Su muerte recordó algo que a veces se pierde detrás de las leyendas. Convertir un avión difícil en un arma útil podía costar vidas incluso antes de llegar al combate. La solución británica no fue una sola modificación milagrosa, fue una combinación de técnica, adaptación y disciplina. La más famosa fue la aproximación curva. La idea no nació exclusivamente para el Corsair. Pilotos británicos ya habían experimentado con aproximaciones curvas para otros aviones difíciles, incluido el Seafire. Pero con el Corsair, la técnica se volvió esencial. En lugar de entrar en una larga aproximación recta donde el morro ocultaba la cubierta, el piloto mantenía un giro continuo hacia la izquierda. Así podía ver el portaaviones por encima del ala izquierda bajada. Mantenía a la vista la cubierta y al oficial de señales hasta los últimos instantes. Solo justo antes de tocar, nivelaba las alas, cortaba potencia y dejaba que el avión cayera sobre los cables. Era una maniobra exigente, pero funcionaba. A la técnica se sumaron cambios físicos. Las puntas de las alas fueron recortadas unos 20 centímetros por lado, al principio para que el avión cupiera mejor en los hangares más bajos de los portaaviones blindados británicos. Ese recorte tuvo un efecto adicional útil. Ayudó a reducir la tendencia del avión a flotar sobre la cubierta. El asiento del piloto se elevó para mejorar la visión. La cabina recibió mejoras de visibilidad. Las compuertas del capó se ajustaron para evitar que el aceite se esparciera sobre el parabrisas. Los amortiguadores del tren de aterrizaje se modificaron para reducir el rebote. Y se instaló una pequeña tira de pérdida en un ala para hacer que ambas alas entraran en pérdida de forma más equilibrada. No todo esto fue exclusivamente británico. Ingenieros estadounidenses también trabajaban en varias de estas soluciones. Algunas ya estaban entrando en las líneas de producción de Boat, pero la diferencia fue el ritmo y el uso operativo. La Fleet Air Arm integró las soluciones, entrenó a sus pilotos y demostró que el Corsair podía combatir desde portaaviones antes de que la Marina estadounidense lo adoptara plenamente en ese papel. El bautismo de combate británico llegó el 3 de abril de 1944. La operación se llamó Tungsten. El objetivo era el acorazado alemán Tirpitz, escondido en un fiordo del norte de Noruega. El Tirpitz era una amenaza estratégica incluso cuando no salía al mar. Su sola presencia obligaba a los aliados a mantener barcos, aviones y recursos preparados para contenerlo. Desde el HMS Victorious, Corsair de los escuadrones 1834 y 1836 volaron como cobertura superior para una fuerza de ataque de más de 100 aviones. Los bombarderos Barracuda bajaron hacia el fiordo y golpearon al acorazado con varias bombas. Más de 100 marineros alemanes murieron y varios cientos resultaron heridos. El Tirpitz quedó fuera de acción durante meses. Los Corsair no encontraron una gran oposición de cazas alemanes ese día, pero cumplieron su función, proteger el ataque y demostrar que ya podían operar desde cubierta en una misión real. Durante las operaciones posteriores contra el Tirpitz, los Corsair británicos ampliaron su papel. Ya no eran solo cazas de escolta, también podían atacar objetivos de superficie. En la operación Goodwood, algunos Corsair llevaron bombas perforantes de unos 450 kilos. Una de ellas penetró profundamente en la estructura del Tirpitz, aunque no explotó por un fallo de espoleta. En Noruega, el Corsair no tuvo muchas oportunidades de medirse contra la Luftwaffe. Para entonces, la presencia de cazas alemanes en la zona era limitada, pero el verdadero examen llegaría mucho más lejos. Si esta historia te está resultando interesante, suscríbete al canal. Aquí seguimos rescatando aviones que a veces quedan detrás de nombres más famosos, pero que tuvieron un papel enorme en la guerra. Ahora sí, vamos al Pacífico. En enero de 1945, la Fleet Air Arm participó en una de sus operaciones más grandes de toda la guerra, los ataques contra las refinerías de petróleo de Palembang, en Sumatra. Las operaciones Meridian 1 y Meridian 2 buscaban golpear la capacidad japonesa de producir combustible. Para una guerra que dependía de barcos, aviones y transporte, el combustible era vida. Los Corsair despegaron desde portaaviones británicos como el HMS Illustrious y el HMS Victorious.
Volaron como escolta, como cobertura superior y también en misiones de supresión contra aeródromos enemigos. El 24 de enero de 1945, durante Meridian 1, Corsair británicos se enfrentaron a cazas japoneses sobre el área del objetivo. El subteniente canadiense Don Shepard, del escuadrón 1836, derribó 2 aviones enemigos. Ese fue el inicio de una carrera que lo convertiría en el único as de Corsair de la Fleet Air Arm. Los ataques contra Palembang redujeron de forma importante la producción de combustible japonesa, pero el coste fue duro. Se perdieron aviones, murieron tripulantes. Y algunos aviadores capturados tras aquellas operaciones fueron ejecutados posteriormente por los japoneses. El Corsair británico ya no era un experimento, era un avión de combate embarcado, usado en operaciones complejas a miles de kilómetros de Europa. Entre marzo y mayo de 1945, los Corsair de la Fleet Air Arm participaron en la campaña de Sakishima-Gunto. Su misión era atacar aeródromos japoneses situados entre Formosa y Okinawa. El objetivo era impedir que esos campos sirvieran como bases de lanzamiento para ataques kamikaze contra la flota estadounidense que combatía alrededor de Okinawa. La British Pacific Fleet voló miles de salidas, bombardeó pistas, atacó instalaciones, derribó aviones enemigos y sufrió ataques kamikaze contra sus propios portaaviones. Aquí apareció otra característica británica importante: las cubiertas blindadas. Los portaaviones británicos podían recibir daños serios, pero en varios casos volvieron a operar con rapidez después de impactos que habrían sido devastadores para portaaviones con cubiertas de madera. El HMS Formidable recibió un impacto directo de un kamikaze y tras controlar los daños volvió a operar en cuestión de horas. Existe una frase muy repetida atribuida a un oficial estadounidense, según la cual cuando un kamikaze golpeaba un portaaviones estadounidense significaba meses de reparación en Pearl Harbor, pero cuando golpeaba un portaaviones británico bastaba con llamar a los marineros con escobas. La frase quizás sea apócrifa, pero la resistencia de los portaaviones blindados británicos fue real, y sobre esas cubiertas el Corsair siguió volando. El último acto de la historia llegó sobre las islas principales de Japón. El 9 de agosto de 1945, el mismo día en que cayó la bomba atómica sobre Nagasaki, el teniente Robert Hampton Gray del escuadrón 1841 despegó desde el HMS Formidable. Su objetivo era atacar barcos japoneses en la bahía de Onagawa. El puerto estaba fuertemente defendido. Había posiciones antiaéreas alrededor del fondeadero. Gray entró en ataque con su Corsair. El avión fue alcanzado. El motor empezó a arder. En ese punto, cualquier piloto habría tenido motivos suficientes para abandonar el ataque. Gray no lo hizo. Continuó el picado, apuntó contra la escolta Amakusa y soltó sus bombas a muy corta distancia. El impacto fue directo. El Amakusa volcó y se hundió en pocos minutos. El Corsair de Gray se estrelló en la bahía. Tenía 27 años. Recibió la Cruz Victoria de manera póstuma, convirtiéndose en uno de los últimos condecorados con esa distinción durante la Segunda Guerra Mundial. En Onagawa existe un monumento dedicado a él, algo excepcional, un recuerdo a un aviador aliado en suelo japonés. La guerra terminó pocos días después. Don Shepard acabó el conflicto con 6 victorias confirmadas, suficiente para convertirse en el único as de Corsair de la Fleet Air Arm. Para muchos pilotos, el Corsair seguía siendo un avión exigente. No era suave, no perdonaba los errores, pero con la técnica correcta podía dominarse. El capitán Eric Brown, uno de los pilotos de prueba más experimentados de la historia, resumió bien esa contradicción. Pocos cazas provocaban pasiones tan extremas entre quienes los volaban como el Corsair. Los pilotos lo llamaban a veces el bastardo de alas dobladas. Era un apodo duro, pero también cariñoso a su manera, porque el Corsair podía asustarte en la aproximación, castigarte si te confiabas y aún así salvarte la vida en combate. También hay que separar la historia de la leyenda. El famoso apodo Whistling Dead o Muerte Silbante suele presentarse como un nombre dado por pilotos japoneses, pero esa atribución es discutida por historiadores modernos. El sonido del Corsair sí era real. A alta velocidad, el aire pasando por las tomas de las raíces alares producía un silbido característico, pero la idea de que los japoneses lo llamaban así parece venir más de propaganda y prensa aliada que de fuentes japonesas claras. La leyenda creció porque encajaba
demasiado bien con la imagen del avión, y el Corsair, con su silueta agresiva, su sonido extraño y su velocidad brutal, parecía pedir una leyenda. La Fleet Air Arm recibió cerca de 2.000 Corsair durante la guerra. Fue uno de sus cazas embarcados más numerosos. 18 escuadrones británicos llegaron a equiparse con el tipo, y varios de ellos lo usaron en combate. La Marina de Estados Unidos terminó autorizando oficialmente el uso del Corsair desde portaaviones en abril de 1944. Ese mismo mes, los Corsair británicos ya estaban volando su primera misión de combate desde portaaviones. Más tarde, escuadrones de marines también operarían Corsair desde portaaviones estadounidenses, especialmente a finales de 1944. Pero el punto importante es este: Estados Unidos construyó el Corsair. Gran Bretaña demostró primero, en combate, que podía ser usado desde portaaviones de manera efectiva, y esa diferencia importa. La aproximación curva, las modificaciones de visibilidad, el entrenamiento insistente y la adaptación a cubiertas blindadas con hangares más bajos mostraron una forma muy británica de resolver problemas. No esperar al avión perfecto, sino convertir un avión difícil en una herramienta útil. Después de la guerra, la Fleet Air Arm retiró sus últimos Corsair en agosto de 1946. Bajo las condiciones del préstamo y arriendo, muchos aviones supervivientes no fueron enviados de vuelta, fueron arrojados al mar o desechados. Pero la lección que dejaron no desapareció. El Corsair había empezado como un caza demasiado problemático para la cubierta. Terminó volando desde portaaviones británicos sobre Noruega, Sumatra, Okinawa y Japón. Produjo al único as británico del Corsair. Estuvo presente en una de las últimas acciones heroicas de la guerra y ayudó a demostrar que un avión no siempre fracasa por estar mal diseñado. A veces fracasa porque todavía nadie ha encontrado la manera correcta de usarlo. El Corsair no era dócil, no era cómodo, no era fácil, pero en manos de pilotos que aprendieron a respetarlo, terminó siendo exactamente lo que prometía desde el principio: una máquina rápida, poderosa y temible. Los estadounidenses lo crearon, los marines lo hicieron famoso en tierra, pero los británicos fueron quienes demostraron primero que aquel monstruo de alas dobladas también podía luchar desde el mar. Y por eso, dentro de la historia del Corsair, la página de la Fleet Air Arm merece mucho más que una nota al margen.